Ahora vamos a hablar de la pasión de Cristo. Y pues vamos a tratar este tema en dos partes. La primera parte, la de ahora, será como la parte descriptiva, donde nos vamos a enfocar en los eventos de la pasión. Y luego, pues, la parte segunda, mañana, vamos a ver la teología, detrás de la pasión que se llama también la soteriología. La soteriología es la ciencia de cómo fuimos salvados y somos salvados por Jesucristo. Pero ahora sigue la parte más bien descriptiva de la pasión de Cristo. Pues ayer, o bueno, en la última clase, estuvimos viendo la vida pública y el último misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Pero yo incluí este misterio en esta clase de la pasión porque es como el primer paso de la pasión, la última cena. Y suscitó entre ellos una contienda sobre quién de ellos había de ser tenido por mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones imperan sobre ellas, y los que ejercen autoridad sobre las mismas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el menor, el que manda como el que sirve. Ahora pues sabemos todos que en la última cena Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía y vamos a dedicar toda una clase a la Eucaristía, la institución y la metafísica de la Eucaristía. Pero ahora pues um, me quiero fijar en lo que dice Jesús, porque es muy importante para la misión de Jesucristo. Él, siendo Dios, siendo el ser más noble y más poderoso del universo, se hizo uno de nosotros, adoptó nuestras condiciones, ¿verdad? Asumió la naturaleza humana. Y pues en eso nos sirvió. Él se convirtió en nuestro sirviente, nuestro Salvador. Él nos sirvió, nos hizo el servicio más grande que se puede hacer. Entonces, Jesucristo es un servidor. Y en eso nos dio un ejemplo para nosotros, porque es lo que nos toca, servir, no ser servidos, ¿verdad? Y fíjense cómo los apóstoles, incluso en la última cena, empiezan a discutir quién es el mejor. Pero no solo los apóstoles, es algo que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Podemos pensar, pues esa otra persona tiene más talento, esa otra persona es más inteligente, esa otra persona es más santo, esa otra persona más bonita o baila mejor o canta mejor. Pero no importa, no importa, lo que importa es servir a los demás y no recibir gloria ni recibir beneficios ni honores, sino servir a los demás. Eso nos enseña Jesucristo. Ahora vamos a hablar de algunas estaciones de la cruz, pero ustedes verán que estas estaciones son un poco diferentes. Y no vamos a hacer todas las 14 estaciones, pero algunas sí. Y estas estaciones fueron tomadas de unas que hizo San Juan Pablo II en el año 1991. Y él cambió un poco las estaciones porque estas 14 todas vienen de la Sagrada Escritura, mientras las 14 tradicionales, solo 8 de las 14 vienen directamente de la Escritura. Entonces, vamos a contemplar algunas de estas estaciones del Papa Juan Pablo II um, y para entender mejor y con más profundidad la pasión de Cristo.
Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y, adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pues hay que entender unas cosas de esta agonía de Jesús. Fue un momento de un estrés emocional extremo. Probablemente el momento más duro espiritualmente de su vida, ¿verdad? Incluso un momento más duro que la pasión misma, que pues involucró mucho dolor físico, ¿verdad? Pero ahora tiene este dolor espiritual porque su voluntad humana rechaza la muerte, pero su voluntad divina abraza la muerte. Y hay como una lucha, y él está ahí luchando. Claro que no es como la lucha que nosotros tenemos entre, entre el pecado y el bien, ¿verdad? Porque Jesucristo no era capaz de pecar, pero era capaz de ser tentado y tenía que elegir ahora, tenía que elegir, porque él pudo haberse escapado y no lo hizo. Él sabía lo que venía, pero no se escapó, aceptó su destino. Y la verdad es que, y es algo que vamos a ver con más detalle mañana, Jesucristo pudo habernos salvado sin la cruz. Es decir, con su encarnación que regeneró la naturaleza humana, este, pudo abrir las puertas del cielo, pero Él quiso hacer más. Él quiso hacer más de lo necesario. Y Él quiso ganarnos una salvación mejor, ¿verdad? Una salvación mucho mejor de lo que hubiéramos tenido si Adán no había pecado, no hubiera pecado. Estamos mejores ahora gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Pero lo que quiero decir es que Él pudo haber hecho menos, pudo haber hecho menos. Y claro, si hubiera hecho menos, no tendríamos el mismo cielo, la misma oportunidad o mérito que ahora tenemos. Y sé que habrá preguntas sobre este tema, pero lo que yo les pido es que aguanten un poco esas preguntas, porque mañana vamos a hablar con mucho más detalle de ese asunto. Por ahora el punto es que Dios nos pudo haber salvado de otra manera, incluso una manera que diríamos ah, hubiera sido más fácil, ¿verdad? Una muerte serena, ¿verdad? Pero, pero, si hubiera hecho eso, no tendríamos la misma gloria en el cielo que ahora podremos tener. No se contentó con lo mínimo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Este, la justicia estricta es dar lo que pertenece a los demás. Ya por su misericordia, Él superó la justicia estricta y Él pues nos dio esa gracia de encarnarse, de vivir con nosotros para salvarnos. Pero Él quiso dar más y quiso hacer el extra para amarnos más y para mostrarnos más su amor para nosotros. Y aquí tenía esa lucha entre, entre una manera más fácil y una manera más difícil de lograr nuestra salvación. Y claro, la manera más difícil era la manera mejor y la manera más fácil era la manera inferior.
¿verdad? Pero rechazaba la muerte. Por eso su alma se estremecía. Estaba como con una ansiedad tremenda, un dolor interno tremendo. Lo que hay que recordar cuando estamos hablando de la pasión y contemplando la pasión es que Dios Padre no quiso ver a sufrir a su Hijo, porque eso es contrario a la naturaleza de un padre. Un padre ama al Hijo. Entonces, no fue la voluntad directa, porque si vamos a decir que, sí, Dios quiso que Judas entregara al Señor y Dios quiso que fuera clavado en la cruz. Estamos diciendo que Dios eterno, el Padre eterno, quiso que se cometiera un pecado. No es posible. Y el pecado más grande de la historia es el homicidio violento de nuestro Señor Jesucristo. Fue matado injustamente y eso es un pecado muy grave. Es el pecado más grave de toda la historia. Entonces, ¿cómo pudo ser un pecado fuente de nuestra salvación? Porque Jesús con su amor transformó ese pecado en gracia. Y claro, vamos a explicar eso un poco más mañana. Pero lo que sí es importante por ahora es darnos cuenta de que Dios Padre no es un Padre cruel. Él no, él no quiso con su voluntad directa los sufrimientos de Cristo, pero los permitió para lograr un bien mayor. No quiso que se cometiera este pecado tan grave, pero esos seres humanos que cometieron ese pecado, que de hecho somos todos los seres humanos pecadores que hicieron eso a Cristo, que todos estamos unidos. Él permitió ese pecado para lograr nuestra salvación. Él permitió el pecado más grande de la historia para vencer de una vez por todas todos los pecados del universo. Segunda estación, Jesús es traicionado y arrestado. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Esta es la hora de las tinieblas. De esta hora en adelante, Jesús está a manos de hombres malvados, está, este, está sujeto a su voluntad maliciosa, está vulnerable en todo momento de recibir latigazos y todo tipo de injuria, ¿verdad? De ser lastimado. Es esta hora en que Jesucristo se entrega a esa voluntad um, indirecta, vamos a decir, del Padre, la voluntad permisiva del Padre, que no quiere que el niño sufra. El Padre no quiere que el niño sufra, pero permite, permite los sufrimientos de Jesús para nuestra salvación. En este momento, pues, vemos la traición de Judas y para nosotros es como una advertencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues Judas era uno de los 12, amigo íntimo de Jesucristo, que de hecho tenía
tenía una tarea importante en, en- en el grupo de los 12 porque era el tesorero, ¿verdad? Se encargaba de la bolsa común, de pues, guardar los donativos y de gastar en cosas que necesitaban. Entonces era uno de los amigos íntimos, pero en el Evangelio de San Juan, pues ahí aprendemos que pues Judas empezó a robar de la bolsa común. Entonces empezó con pecados chiquitos, ¿verdad? Cuando dejó poco a poco de creer en el Señor y terminó cometiendo la traición más grande de la historia, la traición más maliciosa de toda la historia. Y la advertencia es que nosotros, que queremos a Dios y queremos ser salvados, pues somos todavía capaces de cometer ese tipo de traición. Y por eso necesitamos siempre la gracia de Dios. Necesitamos estar unidos con Él en la oración y con los sacramentos. Porque cualquiera de nosotros es capaz de ser gran pecador. Y solo con la gracia de Dios y solo con su misericordia podemos evitar esa tragedia. La tercera estación, Jesús es condenado por el Sanedrín. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mas aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. Entonces, ahí, ahí lo condenaron a la muerte, simplemente por quién era, no por algo que cometió, aunque ellos decían que él había cometido el pecado de la blasfemia. Pero a fin de cuentas, condenaron a Jesús a la muerte por lo que él era y no por lo que él hizo. Una injusticia grandísima, una injusticia grandísima. Y pues igual que estos miembros del Sanedrín odiaron a Jesús por lo que él era en sí mismo, Dios nos ama a nosotros por lo que somos, no por lo que hacemos. Dios Padre es el opuesto al Sanedrín. Ellos odiaban, Dios Padre nos ama. Pero, igual que el Sanedrín, no nos ama por hechos, ni por talentos, ni por posesiones, ni por lo que hemos hecho, ni por lo que vamos a hacer, sino nos ama por lo que somos, hijos y hijas de Él. La cuarta estación, Jesús es negado por Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, también tú andabas con Jesús en el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo, no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban ahí, este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro,
se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pues una tragedia como la que se dio en la vida de Judas también se da en la vida de San Pedro. Pero aquí tenemos no solo la lección anterior sobre la traición y que somos capaces de la traición. Claro, ya bien sabemos que somos capaces de eso y somos capaces de cualquier pecado, ¿verdad? Pero hay una diferencia radical entre Judas y Pedro. Judas cometió el pecado y él, él podría haber recibido la misericordia de Dios, podría haber pedido perdón, ¿verdad? Para regresar a la amistad con Dios. Y no lo hizo. Se desesperó, se suicidó. Y Pedro, aunque sufrió una tristeza gravísima por lo que había hecho al Señor, lloró toda la noche. San Pedro confió en la misericordia de Dios. Y eso también es la lección de la Santa Faustina y de la Divina Misericordia. La Santa Faustina dice que un pecador tiene más derecho a la misericordia de Dios. Y es un poco como una contradicción, porque la misericordia es algo que no podemos meritar, es gracia gratuita. Pero Santa Faustina, bueno, más bien Jesucristo a ella dijo que el pecador tiene ese derecho a la misericordia y tiene acceso infinito a esa misericordia. Y eso nos debe dar como mucha esperanza. No importa lo que hayas hecho, no importa si mañana o pasado mañana o en un mes o un año cometes algún pecado mortal. Dios no quiera, pero claro que somos todos capaces de eso. Lo importante es siempre creer en esa misericordia infinita. Siempre está ahí Jesús para levantarnos cuando nos caímos. Y siempre está la confesión para comenzar de nuevo, no importa el número ni la gravedad de los pecados. Y es una gran lección que nos da San Pedro. Quinta estación, Jesús es juzgado por Pilatos. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Pues Poncio Pilato era una figura complicada, vamos a decir, porque había todavía una bondad en él. Él sabía, y todos los evangelios nos lo dicen, él sabía que Jesús era inocente. Él respetaba a Jesús. Lo trataba con respeto. Entonces, a veces las personas dicen: pero por respeto humano entregó a Jesús. No es cierto. Pues no le importaba la opinión de los judíos. Poncio Pilato era el más antisemítico de todos los gobernadores romanos. Había cometido unas atrocidades contra el pueblo judío antes, ¿verdad? Antes de Cristo. Él ya tenía la fama de odiar a los judíos. No necesitaba la aprobación de los judíos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por miedo al al emperador Tiberio,
porque en aquel entonces el emperador romano era Tiberio. Y Tiberio había descubierto un complot de uno que se llamaba Sejanus. Sejanus era el consejero íntimo de Tiberio. Y Sejanus había hecho un complot para matar a Tiberio y pues usurpar o tomar control del poder. Pero ese complot fue descubierto gracias a unas espías de Tiberio. Tiberio mandó ejecutar a Sejanus. Y lo que pasa es que Sejanus era bien amigo de Poncio Pilato. Sejanus era tan antisemítico como Poncio Pilato. Y cuando Tiberio mandó ejecutar, pues a dar el castigo último, el castigo de la muerte a Sejanus, él también empezó a sospechar de todos los amigos de Sejanus. Así que desde el descubrimiento de ese complot de Sejanus, empezó Tiberio a ver con sospecha a Poncio Pilato. Así que si Poncio Pilato hubiera mantenido su actitud y su patrón de antisemitismo, de siempre perseguir a los judíos, hubiera levantado más la sospecha de Tiberio. Y cuando los judíos ahí en la turba dijeron que Pilato no era amigo de César, si soltaba a Jesús, le entró muy fuerte el miedo, porque él sabía que si él soltaba a Jesús, pues le podía costar no solo el trabajo, sino la vida también. Y claro, hubiera tenido la fuerza para hacer lo justo y no para condenar a Jesús. Sí, pero no fue por respeto humano, fue por miedo al emperador Tiberio. Sexta estación. Jesús es flagelado y coronado de espinas. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Ahora pues la verdad es que le dan a Jesús una paliza. Y esos latigazos abren su piel. Cuando ponen la corona de espinas en su cabeza, se llena de sangre la cara. Los ojos se llenan de sangre porque mucha sangre sale de la cabeza. Y además de todo eso, pues lo humillan y quitan toda su ropa. Imagínate cómo insultaban al cuerpo desnudo de Jesús. Imagínense ustedes este, si quitaran toda tu ropa en frente de un grupo de personas enemigas que te odian, ¿verdad? ¿Qué humillación más grande? Y con esa caña, pues le daban la cabeza y cada vez que le daban, las espinas entraban más en la cabeza. Y esa tortura extrema, Jesús sufrió. Pero lo que es importante aquí no es el sufrimiento, sino el amor con el cual sufrió. No el sufrimiento, sino el amor con el cual sufrió. Porque Él, por su amor, transformó ese pecado que cometían los soldados y los judíos. Y con su amor transformó todo ese dolor que recibía, lo transformó en nuestra redención, en mérito para nosotros. Y cada vez que contemplamos este misterio y la flagelación, coronación,
Tenemos que pensar en eso, que sí, sufrió una tortura, pero lo importante aquí es que lo sufrió con amor, con una aceptación de la voluntad de Dios, no la voluntad directa, sino la voluntad permisiva. Séptima estación, Jesús carga con la cruz. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Yo escogí esta imagen porque así era la crucifixión con los romanos. Esta parte que el criminal llevaba en los hombros se llamaba el patíbulo. Esta es la parte horizontal. La parte vertical, que se llamaba el stipes, ya estaba en el lugar. Entonces, pongo esta imagen porque así es más histórico. Pues a lo largo de los siglos, en casi todas las pinturas que ha habido de los grandes artistas, y también en la película, por ejemplo, de La Pasión de Cristo, Jesús está con la cruz completa, ¿verdad? Pero no fue así con los romanos. El criminal tenía solo el patíbulo. Pero eso no es para quitar nada a Jesucristo, porque ese patíbulo pesaba muchísimo. Pesaba entre 100 y 150 libras. Imagínate tanto peso, ¿verdad? En los hombros. Y eso después de pasar toda una noche sin dormir, después de no haber desayunado ni tomado agua, después de haber perdido una cantidad enorme de sangre, de haber sufrido todo tipo de dolor emocional y físico. Y claro que en ese momento Jesús era ya humanamente muy débil, muy débil. Y en la Sagrada Escritura no menciona directamente una caída de Jesús, aunque la tradición cristiana dice que hubo 3 caídas. Pero es seguro que él se haya caído al menos una vez. Um, yo tengo una teoría personal y no es dogma ni mucho menos, pero para mí es lógico. Jesús, cuando le dieron este patíbulo, pues dio unos pasos así mal y por fin pues, se cayó y se cayó en su cara con todo el peso detrás. Y por eso en la sábana santa vemos que tiene la nariz rota. Pero bueno, después de ese momento ya no podía más y tuvo que ayudarle eh, Simón el Cireneo. Pero bueno, lo importante aquí no es esa teoría, aunque puede ser razonable históricamente. Lo importante aquí es que ese peso tremendo que Jesús tenía en sus hombros era el peso de todos los pecados del mundo. No solo de aquel entonces, sino de antes y después. Igual que ayer estábamos hablando de cómo la redención de Jesucristo se podía aplicar atrás a la Virgen María, pues es igual aquí, porque aquí los pecados futuros y pasados y presentes, todos estaban allá, todos estaban allí con Jesús en ese momento, porque Jesús, como segunda persona de la Santísima Trinidad, él como Dios está fuera del tiempo, como hombre está dentro del tiempo. Pero dado que todo lo que hace es humano y divino, incluyendo la pasión, pues esa pasión tenía un valor que supera los límites del espacio y del tiempo. Igual, pues todo el bien que hacemos ahora, ahí estaba consolando a Jesús, dándole fuerza. Entonces, hay los dos sentidos, este, los dos aspectos, positivo y negativo.
Pero tanto el mal que hacemos ahora como el bien que hacemos ahora estaban presentes con Jesús en ese momento. Y Él cargaba todo ese peso de nuestros pecados. La octava estación. Les voy a decir honestamente que es mi estación favorita. Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Me encanta esta estación por muchos motivos. Pues primero porque nos da como un significado a nuestros sufrimientos. Es decir, igual que Simón estaba allí para ayudar. Y de hecho, los romanos forzaron a Simón porque los soldados tenían órdenes para crucificar a Jesús. Y si Jesús se hubiera muerto en el camino, o si se hubiera parado allí sin poder avanzar más, esos soldados iban a ser castigados. Iban a ser castigados. Entonces, por miedo a ese castigo, forzaron a Simón a hacer este trabajo. Pero Simón realmente ayudó a Jesús. Simón le quitó un peso encima. ¿Y cuál es el significado? El significado es, dado que estamos en el cuerpo místico de Jesús y somos miembros de ese cuerpo, cada sufrimiento que ofrecemos y que unimos a la cruz de Cristo, le ayuda, le ayuda a hacer ese peso más ligero. Y eso precisamente por el valor eterno de este momento, que supera los límites del tiempo y del espacio. El sufrimiento que ofrecemos ahora, con eso estamos ahí con Simón, ayudando a Jesucristo. Y bueno, este también es un misterio del cual vamos a hablar mucho más, con mucho más detalle mañana. Ahora es la parte más bien descriptiva. Pero ahí está Simón. Y está ahí también como nosotros, que muchas veces nos llega el dolor y no queremos o nos quejamos, al menos al inicio. Pero luego, y eso podemos creer no solo por la película, sino más bien por la historia, porque sabemos que después Simón y sus hijos llegaron a ser cristianos. Podemos, podemos ah, intuir o concluir que durante ese momento, claro que Simón fue forzado al inicio, pero poco a poco se iba haciendo la cosa más voluntariamente, ¿verdad? Y por fin vio que este hombre Dios, pues eh, era, era el rey de los reyes y se hizo cristiano. Toda la tradición cristiana indica eso. Y claro, no se dice explícitamente en la Biblia, pero en los Hechos de los Apóstoles también menciona a los hijos de él, Alexandro y Rufus, que eran hijos de Simón el Cireneo. Toda la familia se hizo cristiana. Pero el punto es que a nosotros muchas veces nos llega esa cruz y es sin querer, pero ahí tenemos la oportunidad de aceptar, de acoger esa cruz, uniendo nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, dando a nuestro dolor un valor infinito y un valor redentivo, redentor, un valor redentor a nuestro dolor. Una de las más hermosas historias es cuando Jesús es ungido en Betania. Dice Marcos 14:3. Estando en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y vemos que este perfume costaba 300 denarios. Un denario era el equivalente a un pago por un día de trabajo. Tenemos también en San Lucas 17
que esta misma mujer que había ungido a Jesús con el alabastro estaba detrás de él a sus pies llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue una de las últimas, la primera de las últimas palabras que Jesús dice desde la cruz. Él, que nos enseñó sobre el perdón, ahora, como siempre, nos lo ejemplifica. ¿Podrías tú y yo, podríamos perdonar a quien nos ha ofendido? Él nos enseñó a perdonar. Vivamos entonces con un corazón sin amargura y sin rencor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Increíble. Un hombre que toda su vida hizo lo malo, pecó, dañó a la sociedad, dañó a su familia. Ahora se encuentra junto a Jesús, lo reconoce como su Señor y Salvador. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hazlo tú, aprovecha esta oportunidad. Accede al paraíso reconociendo a Jesús como tu Salvador. Mujer, he ahí tu hijo. Se dirige a su discípulo y también le dice, he ahí tu madre. La Biblia nos describe que Jesús desde la cruz, al ver a su madre y a su discípulo a quien amaba, declara estas palabras. Y dice que desde aquel día Juan recibió a María en su casa como mamá. No olvidemos a nuestros padres. Jesús nos enseñó a honrar a papá y a mamá. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si leemos el contexto de Marcos 15, dice que la gente gritaba, va, tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y todos lo escarnecían. Y otros, y decían entre ellos, mira, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? Alguien que reconoce a Jesús, su sacrificio, y agradece con una vida caminando con Él de la mano, o alguien que le sigue escarneciendo, ignorando su amor que grita desde la cruz. Tengo sed, es lo que declara posteriormente Jesucristo. Y al escuchar sus escarnecedores, dice que le dieron una vasija llena de vinagre, se la pusieron sobre su boca. Sin embargo, esto estaba profetizado. El que sacia el alma sedienta, hoy como cualquier humano tenía sed. Corre a él sacia la sed de tu corazón. Tetelestai, consumado es. Todo se hizo, el precio se pagó, el pecado fue vencido a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ya no hay más que hacer, solo a través de la fe, conectándonos con Jesucristo, al declararlo como Salvador, accesamos al paraíso, al cielo. Hecho está. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra que Jesús declara estando vivo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Tinieblas cubrían la tierra. El Cordero había sido muerto. Y ahora nosotros, descansando en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita tu pecado y quita mi pecado. En esas 7 palabras, quiero destacar solo dos. Y primero, quiero hablar un poco sobre ese momento del perdón cuando Jesús se dirigió al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
pues qué ejemplo que nos ha dado Jesucristo de perdonar a nuestros enemigos, incluso no perdonar después de mucho tiempo, que a veces nos pasa. Alguien nos lastima y tardamos mucho en perdonar. No, Jesús perdonó en el momento, en el momento. Ya estaba ahí listo para perdonar. Y qué acto tan heroico de aceptar la injusticia y perdonar a los injustos. Luego, por otro lado, vemos a la Virgen María, ahí está con Juan, y dice a Juan, Jesús, le dice, ahí está tu madre. Y aquí vemos que María no es solo madre de Jesucristo, es nuestra madre también. Eso es verdad porque si formamos parte del cuerpo místico de Cristo y si somos células de ese cuerpo, y si María es la madre de Cristo, pues por consiguiente es la madre de todas las células de Cristo en el orden de la gracia. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestra mamá natural, pues la persona que nos dio luz, pero tenemos todos esa mamá en el cielo, que es María. Pues lo que quiero hacer ahora es un poco hablar de lo que nos dice la sábana santa, porque la sábana santa es una reliquia muy importante. Y no voy a hablar mucho de la ciencia y de la historia de la sábana santa, porque pues, se han escrito muchos libros sobre ese asunto. Pero de la sábana santa podemos continuar o podemos sacar muchas cosas que nos ayudan a reflexionar y contemplar esa pasión de Cristo. Entonces, mira en esta imagen ahí, pues no importa aquí um, en esta parte no importan las palabras, solo pongo las imágenes. Um, Jesús está, bueno, lo depositan de la cruz, ¿verdad? Y lo ponen en la tumba. Pero aquí es importante ver cómo lo pusieron. Ustedes ven acá, ustedes ven que ponen la sábana y la doblan donde está su cabeza. Esta era la forma judía de enterrar a los muertos, ¿verdad? De preparar los cuerpos. Y, esa es la sábana santa. Es decir, la sábana santa es la sábana ah, que era como ahí alrededor del cuerpo de Jesús, que ahí envolvió el cuerpo. Esta es una foto positiva de la sábana santa. Y durante muchos años, de hecho hasta el año 1898, hasta muy reciente, era la única imagen que existía de la sábana santa. Y claro, se veía claramente que ahí estaba la figura de un crucificado. Pero en 1898, cuando empezaron a tomar fotos de la sábana santa, resulta que el negativo de la foto, pues allí se ve más claramente la imagen. Y eso tiene que ver con el origen milagroso de esta imagen, porque no es ninguna pintura. Los científicos ya han confirmado eso. Es como, um, es como una quemadura fina de las fibras que tampoco es explicable porque se hubiera requerido una cantidad inmensa de energía. Pero gracias a esa irradiación de energía desde dentro del cuerpo resucitado de Jesús, cuando Él resucitó y pasó a través de la sábana santa,
dejó esta imagen. Aquí pongo unas muestras para la prueba del carbono que hicieron en 1988. Y según esta prueba del carbono, ¿verdad? La edad de la sábana santa dijeron que era como siglo XIII, más o menos. Y después dijeron, sí, no, esto es una farsa, no es real. Pero fíjense bien cómo es nuestro enemigo. Estoy seguro que de alguna forma entró Satanás en este estudio. ¿Por qué? Porque escogieron 4 muestras para hacer 4 estudios en diferentes partes del mundo. Y mira desde dónde sacaron esas partes. Sacaron esas partes de un parche que unas monjas habían puesto después de un incendio que destruyó unas partes de la sábana santa en los tiempos medievales, ¿verdad? Entonces sacaron de un parche medieval esas muestras, que es totalmente inválido científicamente. No se puede hacer eso. A lo mejor la prueba del carbono nos dice la edad del parche, pero nada que ver con la edad de la sábana santa. Y en 2005, un científico se dedicó, hizo un estudio de varios años a desacreditar, definitivamente desacreditar los resultados de esa prueba del carbono. Y hasta la fecha de hoy, no hay ninguna prueba científica en contra de la autenticidad de la sábana santa. Incluso estos tipos de polen se han encontrado en la sábana santa y son tipos de polen que solamente se dan en esa región de Jerusalén y solamente en la primavera. No se encuentran en ninguna otra parte del mundo y en ningún otro momento del año. Pero bueno, se podría decir muchísimo más sobre la ciencia e historia de la sábana. Pero ahora quiero terminar esta clase con reflexiones sobre la pasión y reflexiones tomadas de lo que nos dice la sábana santa. Primero, vemos aquí en este dibujo lo que les expliqué antes, que los romanos crucificaban así. El criminal llevaba el patíbulo y luego pues ponían los clavos y cuando él ya estaba clavado en el patíbulo, lo alzaron para ponerlo en el estipes. El estipes es el poste que ya estaba ahí. Imagínate todo el peso apoyándose en unas heridas de clavos. Mira también que los pulgares de Jesús, los pulgares están así. Y los pulgares hacen esto cuando este nervio, el nervio mediano, se corta. Es una reacción automática. Y eso vemos claramente en el dibujo. Hablando de esos clavos, fueron clavos de 7 pulgadas con diámetro de media pulgada. Entonces, imagínense, media pulgada en esta parte de la mano, allí, esta parte inferior de la mano. Y cuando el nervio mediano se corta, no solo hace eso a los pulgares, sino que causa un dolor extremo que incluso puede quitar el respiro a una persona por la cantidad del dolor. Aquí vemos dónde entraron los clavos. Entraron entre estos huesos, ¿verdad? Y entraron en estos huesos para soportar el peso en la cruz. Si hubieran puesto aquí los clavos, que como nos dicen muchas pinturas, pues eso no hubiera funcionado. Y había casos de crucifixiones en que ponían aquí el clavo, pero después ponían también una cuerda. Pero la sábana santa nos dice que aquí estaban los clavos. Y nos dice esto porque vemos de dónde sale
la sangre. Aquí sale la sangre, donde tengo aquí la flechita. Y sale la sangre de esa parte de la mano donde entraban los dedos. Estos son los látigos que usaron en la flagelación. Y aquí en esta imagen negativa puedes ver pues muchas manchas. Esas manchas corresponden a manchas de sangre que estaba en la imagen positiva. Acuérdense que esta aquí es la imagen negativa. Pero vemos como esta forma de las partecitas metálicas o de piedra o incluso de hueso que ponían en los látigos. Entonces, no sé si alguna vez te han dado un latigazo. Pues yo una vez tenía como 9 años y yo había salido sin permiso con un amigo y cuando regresé, pues mi mamá estaba furiosa y me dio unos latigazos con un cinturón, ¿verdad? Y que dolieron mucho. Pero imagínense latigazos con partecitas de metal o de piedra o de hueso. Paz, paz. Y eso ah, causaba que Jesús sangrara mucho en la espalda. Y cierto que también causaba muchísimo dolor, que era capaz de privarle de su respiro. Le costó mucho respirar con estos golpes tan fuertes que le daban. De hecho, Jim Caviezel, que fue el actor que hizo el papel de Jesucristo en la Pasión de Cristo, cuando estaban filmando los latigazos, claro que um, era como una ilusión que casi nada le llegaban a la espalda. Pero por accidente, uno de esos latigazos sí le llegó y dijo que no pudo respirar durante unos segundos por el dolor que había. Entonces, imagínense Cristo que recibió 40 veces esos látigos. Aquí vemos pues la corona de espinas, que no era como un círculo, como pensamos, sino era como todo un casco. Y sabemos eso por la sábana porque examinando la sangre y la imagen, pudieron ver que había espinas en todo, como un casco de espinas. Y con el palo siempre, pues, clavaban más las espinas en su cabeza. Podemos ver aquí, pues, el cabello de Jesús lleno de sangre por las espinas. Es la parte de atrás del cuerpo de Jesús. Aquí vemos el rostro de nuestro Señor. Es la imagen positiva, aquí la imagen negativa. Vemos pues las manchas de sangre que venían de las espinas. Hay evidencia de una nariz rota y eso es porque un poco como yo pienso que cuando Jesús se cayó con todo el peso del patíbulo encima de la cabeza y el impacto causó pues la rotura de su nariz. Pero de alguna forma se rompió su nariz durante la pasión. Aquí los clavos entraron en su pie, y todo el peso estaba colgado de esas heridas en sus manos y en sus pies. Y le costaba mucho respirar porque claro, cuando el peso es así y cayendo el peso así, pone presión en los pulmones y es muy difícil de respirar. De hecho, la mayoría de las víctimas de las crucifixiones murieron asfixiando porque ya no podían respirar cuando las piernas ya no tenían fuerzas para apoyar el cuerpo. Entonces Jesús tenía que estar entre estar con mucho dolor en las piernas para respirar o sacrificar un poco su respiración para descansar las piernas. Entonces así estuvo todo el tiempo. Y la sábana santa nos dice eso porque
hay dos líneas de sangre con dos ángulos diferentes que han visto en los brazos, diciendo que Jesús tenía dos posturas durante las 3 horas de su agonía en la cruz. Si aquí ves el pie estaba lleno de sangre y estaba pegado, la suela del pie estaba pegado a la cruz. Y por último, ¿cómo murió Jesús? Pues ya estaba muerto cuando le traspasaron el corazón con la lanza. Pero lo que nos dice esa sangre y agua que fluyeron, y eso nos dice aquí, mira, lo que estoy aquí trazando con la flecha es la punta de la lanza. Ahí entró la punta de la lanza, que tenía esa forma, que va exactamente con las mismas medidas de lanzas que han encontrado en Roma, que los arqueólogos han encontrado. Las dimensiones exactas. ¿Okay? Aquí entró la lanza, pero el agua y la sangre que salieron del corazón, pues los médicos que han escrito sobre la pasión dicen que eso sale de un corazón que ha experimentado un infarto. Entonces, la causa más probable de la muerte de Jesús no es la asfixiación, porque él todavía podía hablar hasta el último momento. No, él murió de un infarto al corazón gracias a dos motivos. Primero, la hipovolemia. La hipovolemia es cuando no hay sangre suficiente. Él había perdido tanta sangre que su corazón ya no aguantó. Y el segundo motivo del infarto fue una sobrecarga de dolor emocional y físico que causó una especie de shock que también puede causar un infarto cardíaco. Entonces, la causa más probable de la muerte de Jesús fue un infarto cardíaco provocado por hipovolemia y una sobrecarga de dolor. Bueno, pues termino esta lección aquí y mañana vamos a hablar y examinar con más profundidad y más detalle la teología de la pasión.